Bien. ¿Se escucha? ¿Está todo bien? Bien, vamos a partir de esta sesión. Primero que todo, quería darle las gracias a todos quienes se han podido conectar a esta hora. Ojalá puedan sumarse más. Y bien, quería agradecer primero que todo también a Telefónica, a Fundación Telefónica, a Productos Analíticos de Movistar también, que nos da la posibilidad de poder realizar estas instancias en Interaction Design Foundation. Y bien, también recordarles de que si ustedes quieren realizar alguna pregunta, la pueden realizar en el módulo de preguntas, y eso va a ser realizado al final de la exposición de la persona invitada. En esta ocasión, bueno, nuestra temática va a ser relacionada a algo que ha tenido gran impacto en el área de salud, ¿cierto? Por el tema de la pandemia. Por lo tanto, nuestro tema de hoy es salud digital y experiencia de usuario, desafíos y oportunidades en pandemia. Y para eso nosotros invitamos a Carolina Sandoval. Hola, Carolina. No se te escucha. Estás con... Hola. Ahí sí. Sí. Ya, súper. Bien, Carolina es máster en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de estrategia y de investigación UX, y también ha realizado investigaciones también en el mismo campo de la salud. Actualmente es también Global Goals, líder del Global Goals Jam de Chile, y también es líder de IMED, líder UX de IMED. ¿Ya? Bien, Carolina va a realizar ahora un contexto, va a hacer una exposición, y posteriormente, como le había mencionado, vamos a empezar a realizar las preguntas. Continúa, Carolina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pame, y bueno, a las organizaciones que hacen posible este encuentro. En verdad es muy positivo tener estas conversaciones, porque de esa manera contrastamos visiones y aportamos en la medida de lo posible, digamos. Este tema es tan amplio y es tan desafiante que de verdad yo creo que las conversaciones por eso son importantes. Voy a compartir un poquito, a ver, pantalla. Creo que estoy... Tú me dices si se ve. Sí, bueno, el modo de visualización. Sí, sí. Dame un segundito. Sí, ¿se ve la slide? ¿Tú me cuentas? Sí, sí, se ve. Ahí ya, están diciendo también que se ve. Ya, súper. Bueno, a mí me gusta mucho el tema, así que voy a tratar de hacerla breve. No, también. La idea es que podamos conversar de esto, de la visión, bueno, en el fondo, cómo nosotros en el tema de experiencia de usuario vemos el tema. Nosotros somos pacientes también, entonces tenemos como esa doble visión, tenemos esa dualidad, y es bien interesante ver también cómo ha ido evolucionando el tema, pero más que nada, a qué desafíos nos enfrentamos. El contexto en este momento es un poco distinto al que estábamos acostumbrados, entonces para nosotros también es un desafío bastante interesante en ese sentido. Bueno, la Pame ya les contó un poquito de mí, está en LinkedIn, por si acaso, para salir de dudas. Voy a comenzar conversando más que nada qué es la experiencia y por qué es crucial en el contexto de la salud. No sé si todos los que están hoy día en la charla tienen como ese contexto, así que partamos un poquito de la base. La experiencia básicamente es un proceso compuesto de elementos subjetivos y objetivos. Y lo que pasa con eso es que finalmente dan cuenta de nuestra relación con lo que nos rodea. Es decir, hay dos cosas. Nosotros trabajamos con esas dos dimensiones siempre que diseñamos una experiencia. Y también, como en general estamos adscritos, a menos que trabajes en una consultora, digamos que trabajas tienes la oportunidad de ver varios mercados, en cualquier caso tienes que estar súper consciente de que la experiencia
al final es un hilo conductor que hace tangible a estas organizaciones y empresas cuando llegan a ti como cliente, como usuario, como consumidor final. Entonces ahí debe haber una coherencia, digamos, entre lo que está en el discurso y lo que finalmente tú experimentas. Si una experiencia con un producto o servicio es agradable para el usuario, nosotros entendemos que los usuarios la van a querer repetir o la van a querer compartir con los demás. Al revés, van a tratar de evitarla o van a advertir a los demás. ¿Se imaginan lo que eso significa en el área de la salud? Cuando este contexto es tan sensible, es tan importante, es un momento, como yo pongo ahí, de vulnerabilidad. Entonces, al momento de diseñar estas experiencias, no es menor, digamos, porque nuestros usuarios nos penalizan el doble. Nos quieren el doble o nos penalizan el doble. Entonces, es bastante crítico. En este contexto hay que tener en cuenta que la atención de salud, bueno, la salud es un derecho, ¿ya? Por lo tanto, es un servicio que todos necesitamos. Y ahí tenemos otro desafío gigante, porque resulta que lo que diseñamos en esta área, no así con todos los productos y servicios de todos los mercados, en esta área en particular, nosotros tenemos el deber de ser transversales. Y eso implica ser capaces de abordar las distintas realidades de los usuarios. Entonces, cuando tú tienes un solo producto o servicio que debe ser transversal, una atención médica, por ejemplo, tienes realidades absolutamente distintas. O sea, un médico puede estar cancelando sus horas del día por Alexa y por otro lado tienes un paciente en un área geográfica de Chile súper aislada al sur, por ejemplo, que apenas tiene conexión a internet, solamente lo puedes llamar por teléfono y con suerte porque quizás se le acabó el saldo, no sé. Pero ambos están relacionados con el tema de la salud, en algún momento se tienen que encontrar y en el fondo el servicio, o sea, la acción de prestar una atención de salud se tiene que dar de todas maneras. ¿Cómo lo haces ahí? Ese es el desafío. La idea es abordarlo realmente centrado en el usuario. Y digo realmente porque sucede mucho también que en los desarrollos, sobre todo tecnológicos, se conceptualiza a partir del conocimiento del mercado y eso no es igual que conceptualizar un producto o servicio desde la óptica del usuario. Tienes que conocer al usuario. Si no le preguntas al usuario, no es diseño centrado en el usuario. Ya, suena súper obvio, pero es impresionante la cantidad de veces que tienes que hacerlo notar. Porque el contexto cambia, la forma de uso cambia, hay cosas que a veces pudiera parecer sin importancia, pero que hacen la diferencia entre que tu producto o servicio se use o simplemente no se use. Y en el contexto de la salud, eso puede significar incluso que una persona sea grave o que una persona pase de no ser crónico a ser crónico, o que una persona pase de estar bien a estar muy mal, digamos, de salud. Es un punto sumamente importante. Entonces, hablando de contexto, en meses nuestro contexto ha cambiado de forma impresionante. Ya sabemos todo lo que ocurrió, nuestra vida se dio vuelta en muchos sentidos, y esto no es solamente en Chile, es a nivel mundial. Y lo que pasa ahí es que estamos en un ambiente absolutamente distinto, lo que significa que la atención de salud ya no va a volver a ser la misma, independientemente de que la pandemia pase o no pase. O sea, ya ocurrió, ya hubo cambios en algunos momentos, en algunos segmentos, digo, estructurales. La forma en la cual se aborda una atención de salud hoy día es completamente distinta, hay protocolos distintos, hay infraestructura distinta, la dinámica de la atención es diferente, es un mundo distinto. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, los segmentos de la atención de salud que se afectaron fueron todos, pero hay algunos en los que el tema es más evidente. Por ejemplo, tú te preguntas hoy día qué pasa con los enfermos crónicos. Hay una serie, ¿cierto?, de enfermedades crónicas o que afectan seriamente la salud, que por ejemplo están cubiertas por GES, y todas esas personas necesitan atención de salud o frecuente o sistemática o al menos cada cierto tiempo. Es decir, necesitan estar en tratamiento, necesitan ser capaces de adherirse a ese tratamiento, seguir ciertas reglas, ya sea desde cambiar su dieta, hacer ejercicio, monitorearse, tomar ciertos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con ellos en un contexto como el de ahora?
Tenemos también enfermos críticos que necesitan, por ejemplo, cuidados especiales, cuidados de noche. Hay personas que son enfermos, que son adultos mayores, por ejemplo, que están postrados, que necesitan de cuidado, o personas que han sufrido algún accidente vascular, por ejemplo, que están en esa misma condición, o pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que necesitan estar conectados a una máquina, o pacientes que se dializan. Son personas que han sufrido un deterioro altísimo en su calidad de vida y que necesitan un acceso frecuente a esta atención especializada de salud, y que en este momento son de hecho personas de altísimo riesgo, y tú te preguntas, bueno, ¿cómo lo hacen en este contexto? Por otro lado, también tenemos pacientes que presentan temas de salud mental, ¿verdad? Que tampoco el tema es menor. Y también tenemos que tener en cuenta el desgaste en ese sentido que han tenido los profesionales de la salud, que no es ninguna novedad, pero que está ahí, está como latente, y hay que abordarlo en algún momento. Entonces, lo que se ve es que esto es una necesidad que existe, sí o sí, ¿cierto? La diferencia es que ya que en pandemia no logramos atenderla, bueno, en algún momento nos va a llegar la ola, digo, de vuelta. Por lo tanto, hay que estar atentos, porque son necesidades que en algunos casos van agravando las condiciones de salud, y eso hay que poder contenerlo en el momento en el que se manifieste. Entonces hay varios aspectos que se tornan importantes. El primero y el más obvio quizás es la masificación de la videoconsulta, la necesidad de masificación de videoconsulta. Pero ahí nos surgen montones de preguntas. Por ejemplo, si los sistemas mismos están habilitados para dar una atención usable y de calidad. Una cosa es que un sistema exista. Puede ser muy rápido, puede ser muy bonito, puede ser incluso fácil de instalar, pero una vez que está instalado, ¿cómo funciona? ¿Realmente el usuario lo va a entender, o realmente va a permitir que la atención de salud se lleve a cabo de forma adecuada? ¿Están los médicos familiarizados con este tipo de atención? ¿Es para todo la videoconsulta? ¿Solamente para los médicos generales? ¿Sirve para los especialistas? ¿Para qué especialistas? ¿En dónde realmente aporta? ¿En qué medida aporta? ¿Tú puedes reemplazar completamente una atención vía videoconsulta, o en verdad es un complemento? ¿En qué medida, digamos? ¿Están los mismos pacientes preparados para atender, para ser atendidos virtualmente? Una cosa es cuando uno va a la consulta, ¿cierto? Un médico es un ambiente absolutamente higienizado, preparado, tiene todos los implementos, es un ambiente privado, está solo el médico y tú. Pero ¿qué pasa en una videoconsulta? En una videoconsulta tú te atiendes en tu casa. Si te atiendes en tu casa con niños corriendo, te atiendes en tu casa con la ventana abierta, con la puerta abierta, con gente entrando, con alguien que te toca el timbre, ¿qué pasa con esa experiencia de atención de videoconsulta? ¿Y saben los pacientes que pueden contar con este tipo de atención? O sea, ¿les llega todo en la noticia? Y te preguntas, claro, o sea, no, sí, pero obvio, por supuesto, pero no me consta que sea tan así. Es como que quizás la videoconsulta es percibida por algunos pacientes como algo como muy tecnológico, como algo inalcanzable, como algo muy caro, por ejemplo, como algo que no es para ellos. Y por último, tienen las condiciones para atenderse en esta modalidad. No hablo solamente de las condiciones como físicas, digamos, como del entorno, sino también cosas como una conexión, una buena conexión. Estar en una videoconsulta y que el doc te esté haciendo una pregunta crucial y que la conexión se corte en ese momento no es lo más óptimo. Para ti y para el médico te puedes demorar un buen rato en volver a conectarte, luego hay que reanudar la conversación. Son montones de cosas que pasan y que en el fondo interrumpen esta atención de salud en un ambiente tan poco familiar para nosotros. Otro aspecto importante que tiene que ver con la información que respalda esa atención de salud, que permite que esa atención de salud se lleve a cabo. O sea, cuando uno va a una consulta física es una conversación entre el médico y el paciente. Sin embargo, existe o puede existir previamente cierta información relativa al paciente, que puede ser información objetiva, como lo son
Los exámenes médicos son mediciones, ¿verdad?, que tiene el médico ya sea disponibles en un sistema o en un papel, y también está la información más subjetiva, que es información que el médico le pide al paciente y que solamente el paciente le puede dar. O sea, nadie más que el paciente sabe dónde le duele y cuánto le duele. Entonces, ahí nos preguntamos si vamos a digitalizar esta atención, si vamos a brindar esta atención de manera no presencial. ¿Cómo sería la forma más óptima de hacerlo? Punto 1, ¿cuántas veces le vamos a pedir los mismos datos al paciente? Creo que nos ha pasado 1000 veces que vamos a un médico, le contamos una historia, después necesitamos hacernos un control, ese médico no está disponible, vamos a otro médico, le tenemos que contar la misma historia de nuevo. ¿Qué pasa si no me acuerdo de todo? Entonces ahí está como, bueno, ¿en qué medida podemos confiar en la memoria? ¿En qué medida podemos confiar en los sistemas también? ¿Dónde está mi información? ¿Está protegida? ¿Quién la puede ver? ¿Cuándo la puede ver? ¿La puedo ver yo? ¿Me la puedo llevar para mi casa? ¿La puedo tener en mi teléfono? Y si no, ¿qué riesgos tiene el no contar con suficiente información o información adecuada al momento de querer hacer un diagnóstico por parte del médico, por ejemplo? Sabemos que hay muchos medicamentos que tienen interacción, hay medicamentos que tienen interacciones con alimentos, hay alimentos que tienen ciertos efectos en ciertos pacientes. Hay muchísima información que es importante tener a mano, no todos los pacientes la tienen a mano. Nos preguntamos si la vía digital es la forma más adecuada de tenerlo siempre a mano, y si es así, ¿quién puede acceder, cuándo y por qué? Y en ese sentido, ¿de qué manera habilitamos la atención multidisciplinaria? Hoy día se habla de que la salud no es una atención de una línea, sino que es una atención integral. Entonces, cuando tú vas a control, debieran controlarte todo, digamos, debieran controlarte desde, no sé, un médico general, quizás te derivan a un especialista, quizás también te ven el tema de salud mental, quizás también te ven el tema de físico, por ejemplo, de ejercicio. Si eres mujer, te chequean con exámenes de acuerdo a tu edad, bueno, si eres hombre también. Entonces, como que hay distintas capas que debieran abordarse en la salud, y en ese sentido se subentiende que médicos de distintas especialidades debieran tener acceso a la información de tu ficha clínica o de tu historial para poder tener una idea más acabada de qué es lo que sucede contigo en el ámbito de la salud, y a partir de eso poder dar un diagnóstico adecuado o ciertas indicaciones no clínicas para que tú mantengas tu estado de salud de la mejor manera posible. Y por último, justamente en este sistema, la interoperabilidad de los distintos actores, es decir, que los sistemas puedan conversar entre sí, también es importante, porque de nuevo, para no tener que dar la misma información muchas veces. Y ahí, ¿cómo disponibilizamos también los servicios necesarios desde la otra perspectiva? Que es cuando tú quieres realizar la atención de salud ya más desde la parte de la gestión, por ejemplo, si tú quieres consultar, no sé, hora médica, o si necesitas que se verifique tu identidad, tanto ya sea para emitir un bono o para pagar. Todo ese tipo de cosas son servicios que idealmente no debieran requerir que tú fueras presencialmente, sino que debieran poder realizarse en línea, lo que es un gran alivio, sobre todo para las personas que no pueden desplazarse y necesitan esos servicios. Y ahí de nuevo está la pregunta de cómo hacemos accesible la información, por ejemplo, el tema de la verificación de identidad, que es clave, o la ficha clínica, cuándo y para quiénes. Entonces, en ese contexto y con todas esas necesidades, en verdad nos damos cuenta de que tenemos una oportunidad gigante de impactar positivamente. Nosotros seguimos presentes como en el ojo, en la mirada a nivel internacional, porque dentro de Latinoamérica tenemos sistemas que dentro de todo funcionan de manera bastante eficiente, y que hemos logrado digitalizar cosas que en gran parte de Latinoamérica no han sido necesariamente digitalizadas de la misma forma. Entonces, lo que debiéramos seguir en esa línea de todas maneras. Tenemos espacio en Chile, en Latinoamérica. Lo que sí nos van a exigir es ser más veloces,
porque el contexto lo exige, obviamente, y hasta el momento eso ha ocurrido, entre comillas, lentamente, pero en meses hemos avanzado lo que no habíamos avanzado en años. Y también hay que tener en cuenta que en paralelo a esto, no solamente estoy hablando de organizaciones o empresas o organizaciones grandes, sino también estoy hablando de todas las iniciativas que surgen bajo el alero de startups o empresas pequeñas que de repente descubren ciertas necesidades y las van cubriendo con estos como microservicios que atiende ciertas necesidades específicas de los pacientes. Entonces, el mercado se está moviendo, sí, el área se está moviendo, sí, esto es muy interesante. Idealmente ese tipo de cosas en algún momento se llegaran a unificar para que la experiencia del usuario fuera realmente, bueno, una. Es complejo, pero no es imposible. Hasta ahí, Pame, no sé si voy bien o si... Sí, no, súper, súper, ¿Sí? dale ¿Sí? nomás. Sí, no, Ya. sí. Bueno, en ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿cómo experimenta la salud digital una persona como uno, cierto? Entonces, este ejemplo es muy bonito porque acá tenemos una señora que es la María Teresa. La María Teresa tiene más de 60 años, ella es viuda, vive en Temuco, tiene hijos pero no viven con ella es hipertensa, aparte tiene úlcera, artritis, toma medicamentos, muchos. Su estado de ánimo es no necesariamente siempre el mejor, porque bueno, es adulta mayor, no necesariamente puede hacer ejercicio dada su condición, entonces tiene montones de miedos asociados a eso. En este momento de la pandemia, ella iba al médico, pero ahora ya la pandemia no puede, entonces, bueno, es paciente de riesgo, su comuna está en cuarentena, siente que necesita ir al médico y controlarse, pero no sabe cómo hacerlo, entonces la opción es videoconsulta. Por otro lado tenemos a Ernesto. Ernesto es casado, vive en Antofagasta, tiene 2 niños, es como todo médico, la mayoría de los médicos muy estresados debido a su trabajo, tiene estrés, sufre migraña, incluso toma a veces medicamentos para poder pasar los turnos, es súper preocupado de sus pacientes, de esos médicos con vocación. Entonces él está súper preocupado de ellos también porque sabe que por la pandemia muchos, sobre todo adultos mayores, han dejado de controlarse. Entonces no sabe en verdad muy bien qué hacer para llegar a estos pacientes que están en condición de riesgo, ¿cierto? La opción que ve él es la videoconsulta. Y ahí tenemos el contacto entre María Teresa y Ernesto, ¿cierto? Perfecto. Nosotros nos imaginaríamos que los sistemas funcionan perfecto y que una videoconsulta de María Teresa y Ernesto se ve más o menos así. La verdad es que en la realidad quizás no necesariamente es así. Si tú vas a preguntarles a ellos cómo es su experiencia, esto es lo que te va a decir María Teresa. Ella, lo primero, es adulta mayor, le tiene pánico a un sistema que no conoce. De primero no entiende cómo funciona un computador. Trata de manejarlo y se siente torpe, aparte tiene artritis, entonces obviamente que es muy difícil para ella tratar de manipular todo lo que involucre motricidad fina. Llegó su hija, la trató de capacitar, pero ella tampoco entendió mucho, entonces lo que le capacitó, la verdad, le ayudó hasta por ahí nomás. Estando en la llamada, se ha desconectado 1, 2, 3 veces, ve la interfaz y en verdad aprieta los botones que no son. Cuando vuelve está más pendiente de no desconectarse, entonces como está pendiente de no desconectarse, se le olvida toda la información que tenía que darle al médico, la tenía anotada, pero no sabe dónde la dejó, y de repente no entiende, está pendiente del médico, pero también está pendiente de la pantalla, y como está nerviosa, de repente se demora en hacer una tarea, el médico sabe que la señora está nerviosa, pero no sabe cómo ayudarla, la conexión es un poco lenta, ella vio que se podía escribir en el chat y lo primero que hizo fue tratar de explicarle al doctor así por escrito, porque ella está acostumbrada a escribir las cosas cuando puede en papel, entonces acá hace lo mismo, y tratando de decirle qué es lo que le pasa. Y de repente, bueno, ya va terminando la videoconsulta, el tiempo se va acabando y ahí tenemos a María Teresa tratando de ver
de qué manera pudo haberle dicho al doctor todo lo que necesitaba decirle. Ernesto, por otro lado, si bien es un paciente joven que maneja el ambiente digital a la perfección, eso no significa que sea experto en videoconferencia. Sistemas de videoconferencia hay más de uno. Cada vez que le presentan un proveedor nuevo, debe aprender a manejar el sistema porque las interfaces son distintas. Por supuesto, nadie lo capacita, porque, bueno, él es médico, obvio que va a saber, pero los sistemas hoy día son tan complejos y tienen claves distintas que la mayor parte de las veces se le olvida la clave, no sabe dónde la dejó, se confunde, no puede entrar, llega tarde, los pacientes están choreados. En este caso está súper ansioso porque ya le ha pasado antes que se ha confundido, entonces en este caso ya no puede pasarle de nuevo, aparte la paciente es una persona mayor, entonces él sabe que tiene que dedicarle como mucho tiempo a tratar de guiarla. Debe estar obviamente pendiente de que la llamada no se corte y si se corta saber cómo reconectarse. Está tratando de entender lo que le dice la señora María Teresa, está mirando la hora porque sabe que tiene otros pacientes, la señora María Teresa se demora, él lo mira, no sabe cómo ayudarlo porque él no es técnico, entonces entiende lo que entiende. Y dice, pucha, ojalá hubiera podido decirle a la señora María Teresa que me hubiera traído, que me hubiera enviado de antemano lo que le pasaba para yo haber alcanzado a ayudarla un poco más. Pero yo creo que lo más importante es que hubiera querido saber que la señora María Teresa realmente entendió lo que él le indicó. Entonces acá tenemos un clásico ejemplo y uno dice, pero ¿qué pasó si la video era perfecta? Se veía súper bien, se escuchaba súper bien, los dos se conectaron. Hay montones de cosas que pueden pasar. Puede que la interfaz haya tenido mucha información, que la información de los controles haya sido incompleta, puede que haya requerido que el doctor hiciera cierta personalización que en verdad no sabía para qué era, pero era condición para algo. A lo mejor el doctor se demoró muchísimo en hacer el login porque tenía montones de pasos, o al revés. El perfil de usuario tenía un nivel de seguridad súper bajo y en verdad más de un usuario podía entrar a la video y hacer algún tipo de cambio. O quizás al revés, incluso el sistema de configuración era súper complejo y te pedía que empezaras a configurar montones de cosas, desde tu fondo hasta el nivel de la luz, configurar la cantidad de personas que iban a estar en la videollamada, cosas que para ese momento para ti no eran cruciales, pero el sistema te los pedía. Quizás esos procesos no te indicaban la cantidad de pasos que tenías que seguir, no sabías dónde estaban, no sabías cuándo ibas a terminar. Quizás el sistema tampoco te avisaba, por ejemplo, si tú tenías o no tenías audio. A lo mejor dentro del sistema había incluso alguna abreviación o alguna etiqueta con lenguaje técnico del mismo sistema que no necesariamente te decía qué es lo que estaba pasando. A lo mejor habían botones que tenían el mismo color y que hacían cosas diferentes, o al revés, botones que tenían colores diferentes y hacían lo mismo. Quizás te cambiabas de pantalla y te pensabas que estabas en otro sistema, que en verdad habías salido de ahí, o que algún comportamiento fuera contradictorio en botones, barras, alertas, montones de cosas. Y todo eso son fallas de diseño. Son fallas de diseño porque no se conceptualizó el producto considerando lo que un usuario como la señora María Teresa necesitaba, considerando su nivel de expertise, su nivel de manejo de una plataforma digital, porque quizás la videoconferencia en este caso a lo mejor no era la mejor opción para este caso, porque quizás se necesitaba entrenar al paciente antes, quizás, bueno, sin duda alguna quizás el mismo médico también necesitaba cierto entrenamiento en el uso de la plataforma. O porque simplemente en el momento en el que se usó la videoconferencia o el médico no tenía demasiado tiempo o la señora María Teresa estaba haciendo otra cosa. Entonces, cuando uno habla de salud digital, todos estos desafíos y oportunidades, lo que yo les acabo de mencionar en verdad es bastante como, es más detalle desde el punto de vista del diseño, pero es para que se entienda que el tema de la digitalización de cualquier proceso, no solamente de la salud, es un
camino extenso, es un camino complejo, tienes que tener cierta conciencia, no cierta, mucha conciencia respecto de qué contexto es en el cual tú estás involucrando este artefacto digital, como dice en algún momento, leí por ahí que este tipo de cosas es un problema sociotécnico, es un contexto social, y en ese contexto social, con todas estas barreras y todos estos desafíos que tenemos hoy día, algo tan básico como, por ejemplo, no poder salir, es una nueva forma de entender lo social, y en esa nueva forma de entender lo social existen artefactos digitales que van a tener que encontrar una nueva forma de llegar a las personas. Entonces, por otro lado, también tenemos que el concepto de salud digital es un concepto que cambia constantemente. Es un contexto que se puede entender desde el paciente, desde las organizaciones, y desde las organizaciones, desde las empresas, se puede entender desde los profesionales de la salud, y se puede entender desde la operación o la coordinación que implican todos estos actores. Entonces, las líneas que tenemos de desarrollo son muchísimas. Yo les nombré algunas. Por ejemplo, en la ficha médica, ¿qué pasa con la usabilidad de la ficha médica, la confiabilidad, la interoperabilidad? Tenemos otros dispositivos, otros canales por los cuales comunicarnos con los usuarios o los pacientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de salud que hoy día uno instala en un teléfono móvil? ¿Qué tal confiables son? Algunas son incluso de medición de ciertos índices, pero qué tan confiables son esos aparatos que tú puedes conectar al teléfono y que te pueden medir, no sé, por ejemplo, la glucosa, o qué tan confiables son los relojes que te miden el pulso, qué tan confiables son los dispositivos que te miden la calidad del sueño. Por otro lado tenemos todo lo que son sensores, vestimentas sensibles. Por otro lado tenemos los asistentes virtuales de apoyo a la gestión del paciente, que puede ser un apoyo, un apoyo de tipo técnico que te ayude a usar una videoconferencia, o puede ser un apoyo desde el punto de vista de gestión de tu información clínica, como puede ser consultar los datos de tu último examen de sangre, o puede ser consultar o eliminar o modificar la hora médica, o como puede ser solicitar también un documento, como puede ser una licencia o puede ser un bono. Por otro lado tenemos también el tema de la realidad virtual, que puede ser usada como apoyo incluso al entrenamiento médico, cuando en biología, por ejemplo, en vez de utilizar animalitos para hacer ciertos experimentos, vas a realidad virtual y en verdad lo que haces es emular esa realidad, o para el mismo tratamiento de salud mental, de fobias, ese tipo de cosas. Y por último, la telemedicina, que es de la cual vimos el ejemplo, que puede ser no solamente en formato video, también una atención telefónica puede ser considerada atención de telemedicina. Entonces ahí tenemos bastantes desafíos. Sí, hartos desafíos, hartas cosas. Caro, no sé si quieres parar un segundito, porque mira, hay hartas preguntas, o sea, Sí. no muchas preguntas, pero hay preguntas que son en verdad interesantes, pero más que nada son preguntas como desde la visión general, ¿ya? Por ejemplo, hay Juan Pablo Camposano dice, ¿cómo ves la respuesta que ha tenido el mundo de las ISAPRES en cuanto a experiencia con esta contingencia? ¿Ha sido buena o mala? Por ejemplo, qué complicado es el tema GES, más ahora. El tema de las ISAPRES es un tema también, me ha tocado también. Sí, voy a ir de a una en una, Sí. voy a tratar de ser breve Sí. en honor al tiempo. Creo que las instituciones están bastante conscientes de las necesidades existentes. El hacer las modificaciones que se necesitan no es necesariamente tan rápido como nos gustaría, pero sin lugar a dudas existe la conciencia respecto en el tema GES específicamente. O sea, digo, todo el tema de la canasta GES
Me encantaría hacer una encuesta respecto de cuántos pacientes en Chile saben lo que es GES. Que cuando tú hablas de canasta GES, que sepan a qué te refieres. Si conocen sus beneficios. Si conocen sus beneficios, por ejemplo, de qué manera, si saben de qué manera pueden acceder a ellos. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, hay momentos en los que, ok, un paciente no es crónico, luego un paciente puede ser, por ejemplo, no sé, precrónico, y luego es crónico en una condición más aguda, o sea, ¿sí? O se va agravando su condición, y por último, esa condición puede ser ya gravísima. Por ejemplo, en el caso de, no sé, una paciente de diabetes, en donde un paciente antes no presentaba ninguna complicación, luego empezó a presentar complicaciones de salud y le dicen, ok, usted tiene estos síntomas, usted es prediabético. Después ese paciente no necesariamente hace lo que tiene que hacer y le dicen, ok, usted definitivamente es diabético, aunque en estricto rigor el paciente o es o no es. Y de ahí en adelante, bueno, si el paciente definitivamente no cuida de su salud, ¿verdad? Pueden suceder montones de cosas, desde que tenga problemas a la vista, desde que tenga pie diabético, desde que tenga problemas a distintos órganos, etcétera, etcétera. En general, incluso eso también se da como comorbilidad y vas a tener este paciente que va a ser diabético e hipertenso y ahí ya tienes dos problemas juntos. Y eso es real. Entonces, obviamente que las ISAPRES están al tanto de eso y obviamente que la idea es que el paciente sea capaz de prevenir y obviamente que, bueno, si tienes un paciente crónico, por último ya, pero que se atienda, que atienda su condición, que se cuide, que trate de mantenerse en línea con su tratamiento médico, porque eso es una prevención no solamente para el paciente desde el punto de vista de su calidad de vida, sino también para el sistema completo. O sea, cuando un paciente se agrava, es un gasto enorme también para el sistema. Y la calidad de vida de ese paciente se deteriora notoriamente. Entonces, el hecho de facilitar el acceso a este tipo de atención, el que los pacientes efectivamente hagan uso de ese servicio, es clave. Sí, pues, claro. Entonces, si me Sobre todo. preguntas cómo veo la respuesta, bueno, entiendo que se ha hecho lo más que se ha podido, de que existe conciencia, por supuesto que existe conciencia, de que queremos avanzar hacia allá, por supuesto que queremos avanzar hacia allá, como el tema implica cambios desde el punto de vista, de nuevo, es como conectar a distintos actores para hacer todo el proceso digital, es un poco complejo, no es imposible. Sí. Perfecto. Mira, hay otra pregunta que es interesante. Dice, ¿cómo han abordado los temas de accesibilidad en torno a los adultos mayores y a aquellos que además padecen diferentes condiciones motoras que les impiden utilizar este tipo de funcionalidades? Entonces, en forma general, si me preguntas a mí desde el punto de vista de si conozco alguna iniciativa que aborde este tema en particular, desde el punto de vista de la salud, yo no conozco ninguno. Ya. Puede que existan, es muy posible que existan, ojalá que existan. Sí. Sí, En general, las Mm. universidades tienen estudios o tienen preproyectos que son muy interesantes y son muy buenas iniciativas. Lo que sucede ahí es que en muchas ocasiones esos proyectos no llegan a concretarse, o sea, no llegan a masificarse. Entonces, conozco iniciativas que tienen que ver con como reunir a comunidades de adultos mayores, empoderarlos, a darle herramientas para que hagan ejercicio físico, para que tengan no sé, actividad más al aire libre, para que se generen redes sociales dentro de su ámbito, su círculo. Conozco iniciativas, por ejemplo, en el Biobío, en donde está Walkie, si no me equivoco, tiene un programa completo con la municipalidad, que es como decir Walkie, ciudad amigable con los adultos mayores, y han hecho montones de cosas ahí. Son iniciativas muy bonitas, pero no me ha tocado conocer nada que sea realmente transversal en ese sentido. Yo creo que igual como que tienes como, o sea, tienes varias variables que impactan en esto, porque tenéis que contar con el recurso también de la persona, del adulto, o sea, el adulto mayor, que tiene que tener un dispositivo que sea adecuado, que tenga todas esas condiciones de accesibilidad, también tienes que tener los recursos por parte de quienes también invierten en estos proyectos para poder hacer
realidad estos proyectos de accesibilidad. Entonces, toda una cadena de cosas que no es fácil, ¿cachai? Hay buena intención y todo, creo yo, pero no es fácil poder como armar proyectos de ese tipo que tienen tantas variables que impactan también con muchos recursos. Entonces, eso yo creo que, porque la intención igual está, o sea, están los estudios como tú dices, y quizás a lo mejor se podría como intervenir en los mismos programas en el cual son intermediarios con las mismas no sé, plataformas de las empresas, ¿cachai? O sea, perdón, de las clínicas, de los centros de salud, que ellos puedan manejar plataformas que permitan que la persona se pueda conectar a través de plataformas que tengan todas esas condiciones adecuadas también para el adulto mayor en primera instancia, ¿cachai? Como que creo que eso sería como partir por Sí. algo. Sí, también hay que considerar, perdón, que los adultos mayores no necesariamente van a estar A, o motivados, y B, quizás objetivamente, sí, claro. o sea, no necesariamente capacitados para manejar una plataforma digital, y que tal vez ahí la opción sea manejar algún canal análogo. Sí, claro. Claro, es que eso también es importante de entender de que no necesariamente todo tendría que ser digital. O sea, uno siempre piensa de que la transformación debería ser como todo orientado hacia lo digital y a veces no, y hay cosas y condiciones que no permiten eso. ¿Te fijas? Lo mismo, ¿sabes? Que se parece mucho, por ejemplo, a lo que está pasando también con los colegios. Estamos hablando de una situación en un contexto donde se necesita esa interacción igual con el médico, se necesita esa relación directa, que necesariamente condiciona también el resultado a lo mejor no sé, pues del análisis que hace el médico al paciente. Entonces también es compleja esa parte, aparte de todas las otras variables que son de contexto, de qué sé yo, de ergonomía, de tecnología, de contexto social, ¿cachai? Entonces, es complejo, es muy complejo. Mira, y otra pregunta también que hace de Gloria Alcayaga, que dice: hola Carolina, gracias por tu presentación, te escucho y me imagino a mi mamá. Dice: creo que sería una buena alternativa que existiera un sistema donde las personas pudiesen revisar la consulta online que tuvieron con el doctor. Muchas veces le preguntaba a mi mamá cómo le fue en el doctor y con dificultad se acuerda de qué le dijo. Entonces, claro. Ahí hay Entonces, un tema de seguridad de datos. Bueno, es que es información sí, muy, muy sensible. Entonces, sí. el disponibilizar ahí, la primera pregunta que se haría a todo el mundo es, bueno, ¿y quién guardaría esa información? ¿Quién almacenaría esos videos? ¿Por cuánto tiempo? ¿A quién debería dársele acceso? ¿Y cómo sé yo que la persona que está accediendo a ese video es realmente el paciente? Claro, claro, exactamente. Sí, es complicado. Mira, hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene ceguera parcial y aparte tiene un problema de audición? ¿Cómo se aborda en este caso? Bueno, son como arquetipos extremos, así. Eh, qué largo. Es difícil. Bueno, obviamente que es un caso complejo. Ahí tienes que utilizar los sentidos que están disponibles. O sea, obviamente. En ese caso, bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de gente adulta mayor, obviamente que tienes una persona al lado que te está asistiendo y que te está como ayudando, yo creo, para poder ver las alternativas que sean más viables en el caso de esta situación. ¿Está ahí? O sea, no necesariamente a lo mejor tiene que abordarse como de forma a distancia. En estos momentos igual probablemente se dé mucho más posible, o sea, más posible que la persona pueda asistir a hacer alguna atención más presencial, creo yo, Sí, porque como sí. son casos como muy extremos, tiene que haber una posibilidad de que no solo sea solamente así como, o sino que haya una persona también que sea como de apoyo, que le permita como no sé, pues transmitir lo que le está pidiendo el doctor o hacer como de canal en el fondo. Como que ahí hay que como acudir como a la red de apoyo, yo creo, ¿cierto? Como en ese sentido.
Sí, ahora si el caso que él pregunta es una videoconsulta, porque no me queda claro Claro, si cuando dice cómo se aborda en ese caso es el caso de una videoconsulta o qué caso. Si ese caso fuera el caso de una videoconsulta, eh, claramente necesitas un asistente. O sea, alguien que sí, esté ahí acompañándote, porque de otra manera va a ser muy difícil y frustrante para el paciente tratar de transmitirle la información, tratar de comunicarse eh, de manera óptima con el médico al otro lado. Y ahí la opción sería que el médico le pidiera que le hiciera esas mismas preguntas por escrito, por ejemplo, y que, o sea, que de alguna manera se transmitiera esa información, pero claramente en ese caso me da la impresión de que necesitarías una acompañante. sí, exactamente. Mira, hay otra pregunta que dice Jorge Mori, dice, ¿sabes si hay esfuerzo en el sistema público para modernizar el sistema de salud remota en toma de horas, telemedicinas? ¿Tú sabes si existe alguna iniciativa así como para mejorar? He sabido de iniciativas que existieron, no sé si aún existen, iniciativas específicamente en el área de la telemedicina para pacientes de la isla de Chiloé, si mal no recuerdo, eh, justamente para que eran consultas cardiovasculares, si mal no recuerdo. También hay varias iniciativas que tienen que ver con el apoyo a la adherencia al tratamiento de los pacientes diabéticos, a los pacientes hipertensos, pero insisto, son proyectos aislados que he tenido la fortuna de conocer en universidades, distintas universidades, pero son iniciativas aisladas con una duración limitada y el resto son también proyectos tipo FONDEF o tipo FONIS, que también tienen una duración limitada, que son para una población también limitada, por lo tanto no son iniciativas que sean masivas, ni que sean de conocimiento público, ni que estén Mm, siendo aplicadas por el Ministerio de Salud de manera transversal. sí. Sí, yo creo, o sea, yo creo que va como de perilla esta pregunta que te voy a hacer. Este tema de la pandemia vino a acelerar el área de la salud o lo vino a transformar realmente así de forma profunda? Porque por lo que tú cuentas, en el fondo han habido iniciativas, han habido cosas, pero no sé si han sido tan importantes o de gran impacto en realidad en el cambio. Yo te diría que las dos cosas, ya vino a acelerarlo sin lugar a dudas, porque de otra manera yo no sé en qué otro contexto hubiéramos avanzado Mm, con el tema de la telemedicina como estamos haciéndolo ahora, ni que hubiéramos avanzado con todo el tema del bono remoto, la licencia médica electrónica y todo ese tipo de cosas en tan corto tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, si me preguntas si hay un avance, mm, sí hay un avance y no es menor, porque si tú vas a otros países de claro. Latinoamérica, la realidad es súper distinta. Incluso si tú vas a, no sé, a España, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con trámites es impresionantemente extenso, no es como acá. Sí. Es que en España Y todo es burocrático. estamos hablando de un Horrible. país europeo, entonces no Sí, tiene sí, mucho que sí. ver con, sí, en ese sentido, incluso tenemos cosas que son más veloces. Eh, pero va a hacer mayores cambios también, va a requerir probablemente cambios estructurales, cambios en la forma en la cual las organizaciones y empresas interactúan, eh, tratar de hacer esfuerzos conjuntos para que los beneficios lleguen efectivamente al paciente, tratar de, en lo posible, hacer como... Eh, juntar beneficios de alguna manera para que la atención de salud sea menos costosa para el paciente. Hay montones de iniciativas que idealmente, a las cuales idealmente se pudiera avanzar para, por una parte, acercar la atención de salud a más pacientes. Cuando tú eliminas condiciones Mm, presenciales de muchas formas, estás posibilitando eso. Cuando bajas los costos también, es decir, cuando la atención de salud al final le cuesta menos al paciente, también estás acercando la atención de salud, las posibilidades de atención de salud a mm, muchos sí, pacientes, lo hace más eh, pero, para, democrático. pero para eso se requieren esfuerzos conjuntos y eso es Mm, un poquito más lento, quizás sí. que la digitalización
físicamente hablando, de infraestructura. Claro, hay que cambiar mentes, hay que cambiar sistemas, que son, sobre todo los sistemas públicos, son súper rígidos todavía. Bien, mira, te quería preguntar, ¿cuáles son las áreas que han sido más difíciles según tu criterio para hacer este tipo de transformaciones en cuanto a digitalizarlos? ¿Cuáles son las áreas? No sé si como áreas. Ya, sí, bueno, entendiendo de que tú estás trabajando como... en IMED, ponte tú, en IMED igual, IMED tiene un montón de productos que son como del área, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que tú crees que ha sido como más difícil de implementar? O sea, como más difícil de transformar, porque tú igual dependes de otros sistemas, pues, de otras contrapartes, ¿cachai? Que puede ser el sistema médico, puede ser el sistema, no sé, de la Contraloría, no sé, ¿cachai? Que podría ser como un obstáculo, porque no todo puede darse tan así como tan fluido. Entonces, yo te diría que uno de los desafíos de siempre es el tema de la disponibilización e interconexión de información, junto con la seguridad. ya. En salud, el tema de la seguridad es un temazo, porque son datos ultra sensibles, Claro, entonces claro. no es llegar y acceder a ellos, no es llegar e interconectarlos, no es llegar y disponibilizarlos. Claro, hay un tema de Entonces, ley ahí detrás también, de protección de los datos. de protección, sí. Entonces eso es algo con lo que hay que ser muy cuidadoso y eso implica también tiempo. Sí, bien. Avanza, si quieres puedes seguir con las reflexiones que estabas mostrando ahí en, en tus diapositivas. Eh, a ver, por acá. Bien, entonces, más que nada es un resumen un poco de lo que habíamos hablado recién, tener en cuenta que el tema de la salud es un espacio sensible, que al diseñar nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el paciente en ese momento es un usuario vulnerable en muchos sentidos, que la experiencia agradable o desagradable de verdad que tiene un impacto en los pacientes, que el cómo diseñamos estos productos o servicios determinan en gran parte el éxito o fracaso de los mismos. Lo voy a repetir porque el tener un sistema que funcione, que se vea bonito, incluso un sistema que sea comprensible por los usuarios, no implica necesariamente que va a ser exitoso. Tienes que tener en cuenta el contexto en el cual estás incorporando esa herramienta digital, las características de los usuarios y los escenarios de uso. Todo eso orquestado permite que esta digitalización llegue a buen puerto. Es un proceso mixto, por eso debes considerar siempre al usuario en las fases de diseño, idealmente, para entender lo que pasa con ellos cuando están usando el sistema. Los artefactos digitales son, en ese sentido, como instrumentos de comunicación. Entonces no funcionan bien por sí solos. Yo recién hablaba respecto de que la disponibilización de información es un desafío, que la seguridad de la información es importante. Todo eso es importante, es cierto, pero todo eso cumple una finalidad, y la finalidad es que exista un diálogo entre los distintos actores de la atención de salud a través de un canal digital. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Si una atención de salud, por ejemplo, fuera como una conversación, cuando uno va a hablar con alguien que no conoce, si uno va, por ejemplo,
no sé, incluso cuando la gente va a una entrevista de trabajo, tú te preocupas por lo menos de conocer la empresa que te va a entrevistar, y los que te van a entrevistar a ti, se preocupan de conocer al entrevistado. Se documentan lo mínimo antes de entablar esa conversación, porque el objetivo es que ese diálogo sea fructífero, y que se pueda establecer ese diálogo, que tengan algo en común. Entonces, cuando existe una atención de salud, tienes al médico y tienes al paciente, y tú te preguntas en qué medida el paciente conoce el tema del cual va a hablar, que es básicamente él mismo o ella misma, y por otro lado, en qué medida el médico conoce a este paciente, desde el punto de vista incluso más allá de solamente el punto de vista clínico. Sería muy bonito que se considerara también un aspecto un poco más holístico desde el punto de vista de la realidad del paciente, para facilitar un poco la conexión y la empatía entre el médico y el paciente. Yo entiendo que el objetivo de la atención médica es tener un punto de vista objetivo para que el diagnóstico sea en base a parámetros clínicos. Entiendo que una atención médica clínica no es una atención psicológica y de salud mental, en donde los parámetros que tienen que ver con salud mental, o los parámetros que puedan tener que ver, no sé, con el estado emocional del paciente, necesariamente sean determinantes. Sin embargo, creo que sería positivo que el médico y el paciente pudieran tener esta conversación en términos más informados. Tanto porque muchas veces el tiempo del médico es limitado, como también porque el conocimiento del paciente respecto de sí mismo quizás no es suficiente, o el mismo paciente no está lo suficientemente empoderado o no cuenta con las herramientas para poder informar de buena manera a su médico. Y por último, y en esa misma línea, yo creo que nuestro ámbito requiere incluso más que competencias técnicas, una dosis enorme de empatía. O sea, diseñar centrados en el usuario significa ser capaces de ponernos en los zapatos del otro de la manera más objetiva posible, pero también entendiendo lo mejor que podamos a ese usuario que no somos nosotros, pero al cual de alguna manera estamos tratando de representar de la manera más fidedignamente posible. Y para eso tenemos que tener una disposición a una comprensión, en un sentido que tiene más que ver con la empatía, creo yo, que con un conocimiento técnico. Así es que eso. Bacán, bacán, Caro. No sé si, bueno, yo igual parece que tenía un par de preguntas, pero creo que de todo lo que tú dijiste, creo que hay un gran desafío de aquí en adelante con este tema, es lo que visualicé yo personalmente, porque todavía estamos como al debe en muchas áreas. La verdad es que veo un paralelo con todo lo que está pasando también con lo que yo te decía, que era el tema de la educación también a distancia, porque en el fondo es tan transversal, o sea, como que tienes que involucrar a tantos actores, no todas las personas tampoco tienen un comportamiento permanente, entonces también van cambiando su comportamiento en el tiempo, entonces es difícil como poder como abordarlo y además abordar todo al mismo tiempo, o sea, darle solución como a tantas cosas, tantas variables que hay en estos momentos. Pero, sí, pero había que hacerlo. O sea, yo creo que la pandemia es una oportunidad, como tú estabas diciendo, es una oportunidad para poder hacer estos cambios y ojalá haya más gente que esté como motivada para poder hacer cosas interesantes y que sean de aporte para la gente, porque en el fondo estamos tratando de facilitarles también la vida a la gente. Y esto es un tema súper crítico, el tema de la salud. Entonces, no es menor. ¿Okay? Sí, sí. Afortunadamente, bueno, me encuentro trabajando en IMED. Existe
muchísima conciencia respecto de las necesidades de los usuarios y estamos avanzando en bastantes líneas en ese sentido, desde el punto de vista de acercar realmente la atención de salud a los pacientes, desde el punto de vista de facilitar la gestión de la información que puede tener que ver con la gestión de pacientes de los médicos, por ejemplo. Entonces, estamos avanzando en esas líneas para tratar de disponibilizar lo más posible estos servicios a la mayor cantidad de pacientes y ha sido muy bonito, la verdad. Así que miren, vayan a la página de IMED, miren los servicios que hay ahí, lo que hemos avanzado ha sido muy bonito. También lo digo porque nos sirve mucho el feedback, entonces ya, es perfecto, importante. vamos a estar. Mira, hay una pregunta que dice, me parece que hay otra, a ver, espérame, déjame ver. Quizás dice, ¿cómo ves la medicina en un tiempo más en relación al uso de la inteligencia artificial? ¿Conoces algunos ejemplos al respecto en el tema de atención de pacientes? La medicina en un Inteligencia tiempo más depende de en cuánto tiempo más y en qué contexto. En relación al uso de inteligencia artificial hay muchísimo por avanzar todavía, o sea, uno de los ejemplos más, es que todo tiene sus pros y sus contras. Si tú, no sé, si uno habla de, yo sé que inteligencia artificial no es lo mismo que robótica, ¿ya? Pero si uno habla como de inteligencia en la medicina y uno dice, entonces, qué positivo que se estén utilizando, no sé, robots para hacer cirugías de baja complejidad. Sí, yo a lo pero mejor tienen cosas tan básicas. siguen Perdón, siendo, sí. es que te iba a decir que hay cosas tan básicas que de repente es la misma atención. Por ejemplo, que hay una persona que pueda, digamos, consultar y que haya un bot, o sea, perdón, un asistente que te pueda entregar a lo mejor información a través de inteligencia artificial y que tenga una base de datos de medicina, ¿cachai? Quizá por ahí también se puede como abordar un poco el tema. Claro, hay temas legales y todo, pero el tema de la atención podría a lo mejor quizás involucrar un poco más de inteligencia artificial sería súper bueno. Yo creo que están todas las Yo herramientas para eso. conozco, bueno, hoy día el tema de los chatbots, esa tuvo como una explosión un poco masiva. El acceso a ese tipo de herramientas hoy día no es tan difícil ni tan complejo como era antes, Claro. pero hay que hacer una diferencia entre una conversación en donde tú puedes hacer consultas y un sistema de inteligencia artificial. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, hablas de un ente autónomo que puede aprender por sí mismo y que crea sus propios árboles de decisión, por así decirlo. No conozco nada que sea así en Chile en salud, hasta el momento. Sí conozco iniciativas en donde tú puedes automatizar ciertas consultas y eso es automatizar ciertas consultas con árboles de decisión predefinidos en base a ciertos datos que te gatillan ciertas respuestas. Y eso es súper óptimo, porque de verdad que en el fondo estás sacando carga a la parte humana para que la parte humana se dedique a atender o casos más complejos o pueda abordar mayor volumen de usuarios cuando sea necesario. Entonces, eso es súper positivo, pero creo que ahí hay que hacer un poco una diferencia entre estos sistemas que son de apoyo, que son consultivos, con inteligencia artificial, no es lo mismo. Sí, la gente de hecho lo confunde porque cuando uno arma un bot es como, pregunta esto, esta va a ser la respuesta. Pregunta esto, ¿cachai? Es como un cuestionario y un formulario, en verdad, es un formulario. Sí. Y la inteligencia artificial en un sistema así como de conversación es otra cosa, se alimenta de información, y a eso me refería como que se podría a lo mejor alimentar de información que ya escrita. Ahora, el tema de la relación entre el paciente y el médico es demasiado, o sea, tiene que ver con un montón de factores que también el médico tiene que observar en la semiótica, ¿cachai? Entonces, la semiótica del paciente, qué es lo que siente, realmente observarlo y decir, bueno, esto podría, digamos, tener el paciente por tales rasgos
¿cómo se llama? De lo que siente, etcétera, pero es difícil, ya es difícil hacerlo como a través de una pantalla, entonces claro, igual es como complejo hacerlo como más, sobre todo si es como con inteligencia artificial, tendrían que ser a lo mejor algunos módulos, quizás, algunos módulos que se puedan como automatizar. Pero sí, bien. hay en lo que cuando se habla de inteligencia artificial en salud, muchas veces se lo relaciona con la capacidad de predicción, ¿ya? Son como análisis predictivos en base a datos históricos. Entonces, claro, si tú tienes cierta cantidad de data que tiene que ver con, no sé, la predicción de cierta tendencia a desarrollar cierta patología en base a ciertas condiciones preexistentes del paciente o de ciertos análisis, por ejemplo, clínicos, podría ser, digamos, pero también es súper delicado porque son datos muy sensibles. Claro, sí, eso es verdad. Y bueno, ahora los biosensores y todas esas cosas también han venido también como a apoyar un poco, a facilitar en el fondo el tema de como de diagnosticar ciertas cosas, pero lo que también tú decías es que no sé si son 100% fiables, también hay un tema ahí, ¿sabes? Porque hay un montón, ahora venden estos como biosensores que tú puedes medir ¿cómo se llama? El ritmo cardíaco, te miden un montón de cosas. Hasta los Apple Watch te miden un montón de cosas, pero y te hacen un historial y todo, entonces no sabes Pero realmente. y ahí la principal queja de los usuarios, bueno, son dos. Primero tiene que ver con el diseño físico del aparato, en donde muchas veces el aparato es muy grande, es muy pesado, es incómodo, te daña la piel, el material te provoca alergia, desde cosas que tienen que ver con eso, hasta cosas que tienen que ver con que las mediciones son irregulares. Porque tiene que estar en contacto de cierta forma en cierta Sí, pues, parte claro. y si la temperatura sube no te mide, o si te cae agua no te mide, o si, no sé, pues, si vas a hacer deporte no te mide, o si te moviste no te mide, no sé. Sí, De sí, repente es se como requieren demasiadas intermitente. condiciones para que sea estable la medición. Entonces ahí Sí, también hay otros factores que afectan. sí. Mira, hay una pregunta que dice, de Andrea Elizondo, que dice, ¿crees que las herramientas de autotriaje comenzarán a utilizarse más en Chile? Eh, Creo que es complejo, de ninguna manera te la podría asegurar. Es que ahí hay un tema, depende. El triage es una herramienta clínica y, o sea, a ver, Sí, pues, claro. Mm, una cosa es que existan herramientas de auto, sí, como unos triage para determinar si tú podrías tener posibilidad de estar contagiado con coronavirus, ¿ya? Que ese es como un estándar, ¿ya? Como que está súper determinado qué tipo de factores podrían predisponerte a poder estar contagiado o no, ¿ya? Esa es una cosa. Pero otra cosa es que eso se masifique. Eh, hay un tema ahí, hay una línea entre lo que el médico considera que es de su ámbito y que no se traspasa al paciente, mm, porque también quizás hay un tema desde el punto de vista de cómo se aplica. Quizás no claro, solo es lo que preguntas, sino cómo sí, preguntas. sí. Lo desconozco porque yo, por supuesto, que no soy, mi área no es, no soy profesional de la salud, digamos, pero desde el punto de vista de la experiencia en esa área, te encuentras con eso, digamos. Una cosa es la herramienta y otra cosa es cómo la aplicas. Ujú, sí, exactamente. Sí, pues hay cosas que son propias de la profesión y que por algo están, digamos, construidas en base a conocimiento previo, que no necesariamente tendría que ser pasado a una persona que no sabe manejar esas herramientas. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya estamos en la hora, ya nos pasamos de hecho en la hora, claro. Pero no, ha estado súper interesante el tema, de verdad, es súper interesante y mucho, mucho, mucho que abordar.
Así que no sé si no hay más preguntas, me parece que todo súper bien, me encantó la presentación tuya, súper como completa, bien, bien específica y muy interesante. Así que te agradezco, Carolina, que hayas podido asistir. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco un montón que hayas podido participar del meeting. Así que en algún Muchas momento gracias. podremos profundizar en alguna cosa más por ahí. Muchas Súper. gracias, que estén súper bien y gracias a todos los que estaban conectados. Así que les agradezco, saludos. Súper. A Muchas todos. gracias a todos por quedarse. Sí. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao.